Si yo tuviera que hoy tomar las decisiones que son necesarias a los 18 años, ¿sabe la experiencia que tendría para tomarlas? Pero justamente hay que tomarlas cuando no se tiene ni madurez ni experiencia, y cuando a veces también algún jugador está un poquito arruinado. Algunos dicen, lo comentábamos con Martín el otro día, que la experiencia es como darle un peine a un pelado. Cuando lo necesita no lo tiene, y cuando lo tiene no lo necesita. Y no se les ocurre pensar por qué Dios habrá hecho las cosas así. ¿Por qué nos hace tomar las decisiones más tremendas que nos pueden arruinar o hacer feliz la vida? ¿Por qué en ese tiempo? Para que confiemos en Él. Para que nos aferremos al Señor desde el primer momento y aprendamos que sin Él vamos a un lugar muy difícil de resolver. Pero... Sí, dale. Si puedo decir algo. Sí. Eso es para el que tiene conciencia de la magnitud de las decisiones que está tomando. Que Bueno, puede aferrar a Dios, pero el que no tiene conciencia y va tomando decisiones... La mayoría no tiene esa conciencia, aún siendo cristiano. Esa es la realidad. Por eso es un tiempo donde uno toma las decisiones sin los elementos que debería tener para tomarlas. Ahora, Dios está pensando siempre en la humanidad como sus hijos. Y cuando nos formó, nos hizo para ser su pueblo, siempre pensó que íbamos a ser sus amigos, sus íntimos, los que de alguna forma íbamos a tenerlo por padre, orientador en la vida, por amigo, por maestro. Lamentablemente la humanidad se corrió de Dios y aún muchos cristianos no tienen mucho que ver con el mismo Dios. Por eso es tan importante tomar conciencia de esto. Vos diste un punto importante, tomar conciencia de cuáles son esas decisiones y tomar conciencia los padres cómo orientar a nuestros hijos, porque la decisión la van a tomar ellos, no nosotros. Pero que tengan las herramientas, las mejores herramientas para tomar buenas decisiones. Esa es tarea de nosotros los padres. Creo que Dios estableció esto por amor, para concientizarnos que lo tenemos que buscar intensamente. Dios no es simplemente una buena fuerza que nos ayuda con los problemas. Dios no es simplemente algo a lo que recurrir para que nos arregle alguna cosita. Dios debe ser el Señor de nuestra vida, el amigo, el director, el consejero, desde pequeño. Y esto es lo que quiera Dios que se establezca en los jóvenes. Puse aquí, pensé todo lo que hay en la juventud. Está llena de energía, de proyectos, de novedades, de curiosidades, de adrenalina, de riesgos, de sueños, de aventuras, de fantasías, de ilusiones. Todo eso en conjunto con no tener conciencia de futuro. Me acuerdo cuando fuimos una vez al sur con mi esposa, al poco tiempo que yo me había recibido en la universidad, y para sacar la foto de una catarata había un mirador así, y yo me puse al vacío, agarrado con una manito nada más así, y con la cámara así, para sacar la foto. Hoy lo pienso y digo, ¡qué loco! Colgarme en el vacío, agarrado de la manito y con la otra en la cámara para sacar una foto. Eso se hace porque se es joven y no se piensa en las consecuencias. Inconsciente. Sí, podría contarle aventura de esta cuando fuimos al sur, que la pobre Raquel se quedaba temblando en el auto ahí orando. Una vez fuimos a ver el bosque petrificado y era en un desierto, como a 30 kilómetros de la ruta, y había un arroyo seco lleno de piedras. Y yo no voy a llegar hasta acá y no voy a llegar ahí. Así que metí marcha atrás con el coche, tenía a Raquel y todos los pibes atrás. Pasé del otro lado. Llegué al valle, por supuesto Raquel se quedó orando en el auto. Saqué fotos que yo digo, pensar que tengo que volver y hacer lo mismo. Pasará el auto, era un Renault 4. Y pasamos y volvimos. Bueno,
¿Qué quiero decir con esto? Es la juventud, es la época de riesgo, la época de adrenalina, la época de hacer cosas que en otro momento no haríamos. Y saben, la Biblia lo entiende muy bien. Mire lo que dice en Eclesiastés 11, 9 y 10, en Palabra de Dios para todos. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Eclesiastés, ¿cuánto? 11, 9 y 10. No se dejen dominar por el mal genio, ahí está el carácter. Ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Buena advertencia de la Escritura. Ahora, ¿cuáles son las decisiones trascendentes en la juventud, en la primera juventud? Hay 4 columnas sobre las que se debe edificar la vida de todo joven. 4 columnas. La fe en Cristo, la formación del carácter, la profesión u oficio y la elección de la pareja para casarse. Son las 4 decisiones o las 4 áreas más importantes donde deben tomar decisiones los jóvenes. Ahora, papás, porque esto es para ustedes, los padres somos el modelo más influyente donde los hijos miran para formarse. Estas 4 cosas se van a meter, se van a insertar en la vida de los jóvenes para sus decisiones, mirando nuestra vida. Dije la otra vez que lo que dejemos de enseñar con amor, la vida se los enseñará con dolor. Y cuando a veces malcriamos los hijos o no los orientamos o no los estorbamos, al final la vida les pasa la factura. Y creo que es mejor que nosotros los orientemos. Tomar estas decisiones de estas 4 áreas sin buscar el respaldo y la voluntad del Señor es cuando menos insensato. Ahora, algunos miran, hermano, yo no tenía idea de esto cuando yo hice estas decisiones. No estoy acusando, no estoy condenando, estoy diciendo, tenemos hoy en nuestras manos la oportunidad de pensar hacia el futuro con lo que tenemos. Si yo no lo viví igual, si yo no lo pude hacer, si yo tuve todo esto sin conocimientos, que sea eso ahora la fuerza para hacerlo bien de aquí en más con mis hijos. Ese es un poco el deseo al hablar de estas cosas. ¿Amén? Amén. Amén. Primer columna, donde en esa primer juventud es muy importante, la afirmación de la fe. La etapa de esa primer juventud es cuando las personas empiezan a tener ideas propias, empiezan a pensar por sí mismos, empiezan a cuestionar lo que se les enseñó, si es que solamente fue un concepto que tomaron como tal y no lo han arraigado en sus corazones. Si van a la universidad es atea y es anticristiana en general. Y por supuesto queremos que los jóvenes estudien en las universidades, pero allí toda la influencia que tienen es para abandonar la fe. Y si esa fe no está fundamentada, si este joven no ha experimentado la presencia del Señor, si no ha visto a sus padres ser fieles creyentes, es muy fácil que se desvíe. Por eso es tan importante afirmar la fe en el Señor. Dice Eclesiastés 12:1, en la Biblia Dios habla hoy. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Está diciendo, afirmate en la fe que todavía tenés tiempo porque después vas a tener que enfrentar luchas que si no estás bien equipado no vas a poder vencer. La adolescencia y la primer juventud es normalmente el periodo en que los jóvenes o se afirman definitivamente o se alejan
de la fe. Algunos dicen que después vuelven cuando tienen hijos, porque ven el drama de sus hijitos y entonces quieren volver al lugar donde se fueron. Pero lo mejor sería que no se vayan, sino que lleven una vida realmente cercana al Señor. También es la etapa donde Dios empieza a hablar directamente al joven. Ya lo toma como un ente 100% responsable de sus actos. Ya no es simplemente que papá y mamá son responsables de lo que hacen. Él o ella son responsables por su vida, de tal forma que aún la ley los condena más firmemente que a alguien que no tiene esa edad. Así que es un tiempo donde, por supuesto, los padres no nos desentendemos de ellos, pero ya ahora Dios les habla directo, sin necesariamente pasar por el filtro que somos los padres. Ahora, ¿por qué insisto en que les habla directamente? Porque los padres, aunque Dios les hable directamente, no podemos dejar de ser proactivos. Proactivo significa que tomo iniciativas para poder guiar a mis hijos en el camino de Dios. No estoy hablando de avasallarlos, no estoy hablando de imponerles, no estoy hablando de ahogarlos o asfixiarlos, pero estoy hablando de preocuparme por la vida de ellos, viendo si están o no están en Dios. Y no solo orar, sino hacer lo necesario. Tengo una hermosa chicana en mi familia sobre ese tema. Viene de nacimiento con el nombre Raquel. Que monitorea a todos sus hijos y sus nietos todos los días. Entonces me dice, tenés que hablar con... Y yo, ¿por qué? Por tal y tal cosa. Ah, bueno, después lo hago. ¿Hablaste con? Bueno, no tuve oportunidad, pero mira que se pasa el tiempo. Y la realidad que siempre esas conversaciones, ese tiempo dedicado a edificar la fe, a llevarles a una vida más profunda, aunque ya sean mayores, aunque ya ni siquiera sean jóvenes, siempre, siempre les hace bien. Los padres debemos ser proactivos, observadores, facilitadores y no distraídos de lo que están viviendo nuestros hijos, y acá digo no en la primera juventud, en cualquier etapa de su vida. Yo les conté, creo, ese grupo de chicas disidentes, 4, que todos lo veían mal, estaban enojadas con Dios. ¿Qué les dije? Chicas, hacemos un grupo de disidentes. Y ahí nos juntamos no sé cuánto tiempo con las 4, que expresaron todos sus enojos, sus broncas, sus cosas que no podían entender de Dios. Y gracias a Dios todas ellas siguieron adelante en la fe. Les conté también que una vez con una hija que tenía problemas y la veía que se estaba medio apartando, que estaba con su fe muy en duda, le dije, ¿qué te parece si nos reunimos todas las mañanas para hacer Puerta, Camino y Meta? Así que a las 6 de la mañana ella preparaba el mate, yo iba a la pieza de ella y juntos por meses hicimos Puerta, Camino y Meta, todas esas enseñanzas, simplemente para edificar su fe. No fue una obligación, no le impuse, no la obligué, pero sí compartí para que sigan el camino del Señor. Hace poco, estando en Argentina, solo que tuve que viajar de urgencia, empezaron a llegar los WhatsApp. Habla con tal. ¿Hablaste con tal? Era más o menos cada 5 minutos. Digo, ya está al lado mío, pará. Como diciendo, no sigas. Y así, hasta que después de 2 o 3 días pude ir con mi hija, tomar un café, abrió su corazón, charlamos, casi la escuché, solamente la animé a la fe y me dice, gracias papá, necesitaba esto. Parte de nuestra tarea de orientar a nuestros hijos en el camino de la fe. Ahora, como abuelos, seguimos proactivos. Todos mis nietos que se han bautizado los preparé yo y a la mayoría los bauticé yo. ¿Por qué? Simplemente porque seguimos. Mis hijos dicen, papá, ¿podés preparar a los nenes para el bautismo? Y vamos a ver si están listos. Y ahí vemos y hablamos. La última vez ya enganché 2 más y están esperando para ser bautizados. Cuando vinieron mis 3 nietas de 15 años,
Dije, vamos a tener que hablar. ¿Qué hablamos? La mayoría de noviazgo, claro, de relaciones con los muchachos, de la vida sexual. Todo eso, nos sentamos en el living, ahí en el piso, con un mate al medio, y ahí charlamos de todo esto. ¿Por qué? Para orientarles. Ya van tomando sus propias decisiones, no las podemos tomar por ellos, pero tenemos que ser proactivos hacia ellos, no indiferentes, no distraídos, no como si ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad termina cuando nos morimos, querido, no antes. ¿Amén? Amén. Amén. Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo para que mis hijos se afirmen en Dios? Todos tenemos que contestarnos esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo para que los míos, mis hijos, mis nietos, estén firmes en Dios? ¿Sobreveo? Cuando digo sobreveo no estoy diciendo los controlo. Estoy diciendo me preocupo. Busco de qué manera pueden ellos estar en Dios. Hay algo que a mí me golpea mucho en la Biblia. ¿Ustedes saben cuál es el mérito mayor que tuvo David de parte de Dios? ¿Cómo lo llamó Dios a David? De acuerdo con su... Un hombre según el corazón de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Falló como padre. Tuvo un desastre en su familia. Pero un desastre en su familia. Y era según el corazón de Dios. Lo cual indica que puedo estar muy firme en ciertos aspectos de mi fe y muy flojo en aspectos de crianza de mi familia. Elí era un profeta especial en el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le tuvo que decir, habrá maldición en tu casa porque no estorbaste a tus hijos. Los hijos vivían malamente y él no hizo nada, siendo lo que era un sacerdote de todo el pueblo de Israel. Y Dios... Los hijos también eran sacerdotes. Y los hijos también eran sacerdotes. Y Dios les dijo, les dio la pena de muerte. Y le dijo al padre, no a los hijos, al padre, porque no los estorbaste. Pasó esto. Mi señora adoptó esa frase. Dice, yo los voy a estorbar. Mientras viva los voy a estorbar. No sé si habrá decidido hacer lo mismo conmigo, pero me parece que sí, aunque no me lo dijo. Amén. Gracias a Dios por la esposa que me diste, lo mejor que me pasó después de vos. Bueno, la otra columna sobre la que los jóvenes se tienen que afirmar, y by the way, yo hablo de los jóvenes, pero usted agarre el ensayo para usted, ¿no? O sea, estas 4 columnas no es que usted ya las pasó, usted ya tiene edad, tiene hijos grandes, entonces, es para los jóvenes. Yo no digo que es para usted, pero absolutamente agárrela también, por favor. ¿Va? Gracias, Eduardo. Yo dije, voy a refrescarme hoy. Ya no me das por todas las edades, no me quedó nada. No, después seguimos con los de 25 a 36, etcétera. Carácter. Una de las mayores contribuciones de los padres a los hijos es ayudarlos a formar un buen carácter. Los chicos no vienen de fábrica con buen carácter, vienen de fábrica con mal carácter. Vienen de fábrica con una naturaleza caída. Y nosotros trabajamos en una naturaleza caída sin reformar todavía. Porque y algunos re peores que otros. Y ¿saben una cosa? Esto es grave, ¿eh? Los hijos copian las características del carácter de sus padres. Hay familias que solo se hablan a los gritos. Y lo hacen normalmente, gritan. Entonces el chico cuando tiene con otro grita. ¿Se imagina cuando se casa y le grita a la esposa que por ahí viene de una familia donde todos hablan bajito? Es un drama. Conozco familias donde los padres son mal hablados. Los hijos son mal hablados. Conozco familias donde los padres siempre, todo más o menos, todo así, dale rápido, todo eso. Y los chicos salen así. De una manera que es totalmente arruinarles la vida.
No tienen disciplina, no tienen orden, no tienen limpieza, no tienen nada de lo que es educación. No estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de educación. Y los chicos copian. ¿Por qué creen que Jesús pasó 30 años sin predicar? Porque tuvo que aprender de José y de María. Y debe haber aprendido muy bien Jesús de José y María. José dicen que es el hombre del silencio. ¿Vio? Que todo le habló por sueños y no hay ni una palabra de José en la Biblia. ¿Conoce alguno así? Pero este era ultramudo, teniendo voz y sabiendo hablar. Pero Jesús debe haber aprendido mucho de él, como del carácter de María. 30 años lo tuvo Dios ahí sin sacarlo a la calle, a la luz pública, para que aprenda de sus padres. ¿Qué actitudes de los padres arruinan la formación del carácter de sus hijos? Darles todo lo que piden sin que tengan que forzarse para ganárselo. Permitirles libertad sin límites y sin rendir cuentas. Evitarles una vida donde el sacrificio, el esfuerzo y el trabajo sean frecuentes. Darles dinero sin que hagan algo para ganárselo. Dejar que la tecnología los esclavice. Todo eso arruina el carácter de nuestros hijos. Los padres debemos enseñar buenos hábitos a nuestros hijos. Perdón, gracias, buen día, saludar cuando alguien llega a casa. Los chicos están ahí, puede venir el abuelo, el tío, y siguen en su mundo. Un momentito, a veces te diste cuenta que alguien entró a casa. No lo reta, no le pega, no le dice, no, el chico sí. Perdón, ¿te diste cuenta que entró alguien a casa? Hasta que el chico vaya y salude y aprenda buenos modales. Es parte de lo que debe hacer. Decir hasta luego, decir hola, decir te quiero. Tiene que ser algo totalmente frecuente, porque los pequeños hábitos y las pequeños esfuerzos de voluntad son los que forman una voluntad firme, grande y un buen carácter cuando vamos creciendo. Un joven con un buen carácter tiene las mejores condiciones para encarar la vida. Hoy es apreciado en cualquier empresa, en cualquier grupo, en cualquier lugar, un joven que sea respetuoso, que sea limpio, que sea ordenado, que sea estudioso, le abre las puertas de la vida. Mientras que la mayoría, cuando hoy se señalan a los jóvenes, ¿cómo se los ve? Jóvenes sin vida, sin ganas, que no hacen nada, no trabajan. Así se los señala generalmente, se los ha llamado generación X o generación Z ahora, porque son personas sin ningún tipo de proactividad en la vida, cuando debería ser la época de mayor fuerza y avance, ¿sí? Pantalón caído. El otro día vi un muchacho que no era el pantalón caído, lo tenía debajo de las nalgas y tenía una camiseta que digo le debe llegar a las rodillas para que ande sin miedo por la calle, porque vuelvo a decir, tenía el pantalón por debajo de las nalgas, sin cinturón. Ya no se ve tanto eso igual. No, pero son modas que van indicando. Ahora se usan las calzas de hombre, esos, los chupitos. Bueno, ya estoy fuera. No. Muy bien. Carácter, vuelvo a decir. Somos responsables de la formación del carácter de nuestros hijos. Y cada uno viene con un carácter distinto. Y en esta congregación todos los hijos han caído en los matrimonios y tienen lo que Dobson llama voluntad firme. Tienen una voluntad no firme, firmísima. Y no uno de todos. Todos los que están en la familia tienen voluntad firmísima. Y tienen independencia y hacen las cosas sin preguntar y todo lo que hacen lo definen, lo deciden, como si los padres no existieran. ¡Ja! ¿Sabe por qué le dio esos hijos? Porque ustedes tienen la capacidad de criarlos bien. No lo duden. No lo duden. Nadie cayó por casualidad en el hogar que cayó, Nadie se le cayó a la cigüeña cuando iba para otro lado y se le cayó justo en su casa.
todo lo contrario. Fue elegido especialmente por Dios para mandarlo a su casa. Porque dijo, estos lo pueden ayudar. En otro lado se va a arruinar, pero en esta casa lo van a sacar bueno. Así que dele gloria a Dios por los hijos de voluntad firme que el Señor les dio. Aleluya. Tercera columna, profesión u oficio. La primer juventud es la etapa donde el joven debe definirse por cuál de todas sus vocaciones va a ser la principal. Porque todos tenemos muchas, pero hay una que es la principal. Tiene que decidir la profesión y el oficio con el cual se va a desenvolver en la vida. Lo que se hace a partir de los 18 y se obtiene en esos primeros años y después en los otros adquiere experiencia, es el capital con que va a vivir el resto de su vida. Es un capital que no es un dinero en el banco, es su propia capacitación, lo que sabe hacer y lo que sabe hacer bien. Si no adquiere una profesión o un oficio bien sabidos, va a ser una pobre persona toda su vida, que va a ser un indigente y va a estar arruinado y arruinando. Mientras que si se prepara y se capacita y es capaz, o con su mente o con sus manos, va a ser alguien que no solo va a ser digno para sí mismo, sino va a poder ayudar a otros también. Va a poder existir sin que sea algo que está allí, sino que va a existir para el bien de la humanidad. Y esto es importante tomar conciencia. El acierto en este área traerá felicidad y bienestar o va a producir un sufrimiento mayor. Es improbable hoy que un joven triunfe sin un estudio universitario o sin un oficio bien aprendido. ¿Por qué digo estudio universitario? Pues ya no alcanza con el secundario. El secundario es lo mínimo que alguien tiene que tener para no ser un analfabeto. Pero hoy en cualquier lugar la llave para entrar, después si sos bueno o malo depende de tu capacidad, pero para entrar se necesita tener un título universitario. Y la contrapartida es ser muy bueno con las manos. Ser alguien de esos que saben hacer de todo y que lo hacen bien. A esos no les falta trabajo, no les falta un lugar en la vida. Y saben, si un joven no es capaz de defenderse con sus manos para tener todo tipo de habilidades, o no tiene una formación académica, o no tiene varios idiomas, hoy es alguien que es descartado por la sociedad. Y los padres debemos insistir, orientar, ayudar a nuestros hijos, si es posible, en las dos áreas. No que porque sea intelectual no sepa apretar un tornillo, y no porque apriete un tornillo tiene que cancelar la mente. Porque es así. Tenemos que ser amplios, tener lo máximo que podemos. Y la juventud, la primera juventud es la etapa, porque la mente está todavía fresca, porque no hay grandes responsabilidades, porque podemos dormir poco y trabajar mucho. En fin, es parte de la edad, es parte del tiempo de formación profesional. ¿Saben? Es interesante, a Jesús lo conocían por su oficio. En Mateo 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Miren qué interesante, no lo conocían por los milagros que hacía, sino que cuando hacía milagros decían, este no es el carpintero, este no es el que tiene el taller allá a la vuelta. Los rabinos, yo creo que ya lo dije, en el tiempo de Jesús decían que los que no enseñan un oficio a sus hijos, le enseñan a robar. Yo diría, le enseñan a ser un inútil. Debemos ayudar e incentivar a nuestros jóvenes a que sean aptos en varias disciplinas. El mundo está globalizado, hoy es un mundo multilingüe y multicultural. Me gusta, Fabiana, 3 idiomas le enseña a Luan. Sabe alemán, sabe inglés y sabe español. Allá el muchacho que está en el sonido también sabe portugués, inglés y español.
Y eso es una llave abre puertas. Hace un tiempo fuimos con Maru a ver la presentación de un libro y había una presentadora, yo no recuerdo el nombre, es una presentadora muy conocida de habla hispana en uno de los canales importantes. Y ella pasó y dijo, mi papá en casa nos obligaba a hablar en español. Todo el tiempo que nosotros intentábamos hablar inglés, que hablen en español, y me obligó. ¿Y sabe qué? Gracias a eso hoy me gano la vida con el español. Y habla perfecto inglés. Entonces, incentivar a los hijos para que su mundo sea más amplio que el que tuvimos nosotros es bendecirlos. Tener una profesión, un oficio sólidamente aprendidos permite tener un pasar económico digno. ¿Usted quiere ser misionero? ¿Ustedes quieren ser misioneros como Pablo, que fue el misionero que yo digo por excelencia? Pues entonces hay que hacer lo que hacía Pablo. Mire lo que hacía Pablo, Hechos 20:34. Les dice a los de ahí, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de la de mis compañeros. ¡Ja! A todo misionero hay que decirle lo mismo. Querido, vos querés ir a conquistar a los iraníes, a ver qué bueno sos en tu trabajo, a ver cómo pagás tus cuentas, a ver a cuántos estás sosteniendo con lo que ganás, entonces vas a estar capacitado para ir a hablarle a los musulmanes. ¿Por qué? Porque el trabajo requiere carácter. El hacer bien las cosas necesita voluntad, aprendizaje. ¿Sabe cuánto tiempo se necesita para dominar una profesión o un oficio? O sea, dominarlo de tal manera que usted sea autónomo en todo lo que necesita. 10 años. Recién después de 10 años que usted hace algo continuamente, en una profesión o en un oficio, usted está capacitado para ser autónomo, que ya no necesita, siempre necesitamos de otros, pero ya se defiende solo esté donde esté. La insolvencia económica es una de las fuentes más comunes de desavenencias matrimoniales. Cuando hay falta de una buena economía, el matrimonio no funciona. Y es una de las fuentes más comunes de la baja autoestima en las personas. Un hombre sin trabajo, un hombre sin solvencia económica, quiéralo o no, sea un vago o no sea un vago, siempre se siente mal. Las veces que yo he estado sin trabajo y que tenía el bolsillo medio flaco, sufría como sufría. Ir a un lado, sentarnos dos a tomar algo y no puedo decir pago yo, era un cuchillo clavado en el corazón. Usted mira, ¿esto es un orgulloso? Sí, sano orgullo, créame, sano orgullo. ¿Por qué? Porque es parte de la dignidad, tener solvencia para afrontar las cosas de la vida. No digo para ser el tonto que otro se abuse. Estoy hablando de tener las cuentas de tal manera que seamos dignos proveedores de lo que es necesario para el lugar donde nos movemos. Un joven capacitado en varias disciplinas se ha ganado el poder vivir y sostenerse en cualquier lugar del planeta, sin temores y con seguridad para enfrentar la vida. Aquel que tiene una profesión o es un oficio, viva acá, viva en África, viva en China, viva en Japón, viva donde va, lo que tiene incorporado como capacitación le sirve para enfrentar la vida. No es que solamente sabe estar en un negocio donde toda la vida vendió figuritas y cuando cierra el negocio, ya no tiene más que hacer en la vida. No sabe dónde ir, no sabe de qué trabajar, no sabe de qué ganarse la vida. Tiene que haber una capacitación que aún te dé la autoestima para enfrentar lo que no conoces o enfrentar la dificultad. Por eso esos años de juventud tienen que ser empleados en capacitarse, aunque tengas que dejar otras cosas de lado. ¿Amén? Padres, incentiven a sus hijos al estudio, al sacrificio y a vencer las cuestas de la vida.
Si no lo hacen, los preparan para ser esclavos. La educación trae libertad interior y exterior. Amplía el mundo, capacita para pensar. A mi esposa y a mí nos tocó venir a ser misioneros a los 58 años, cuando todo el mundo ya tira la toalla y dice, ahora me dedico a descansar. ¿Y sabe qué hicimos allá en Argentina? Regalamos todo. Pasé el auto al hijo que tenía el mejor auto, el mío era mejor, se lo pasé a él. Él le pasó su auto al otro hijo que era mejor que el que otro hijo tenía, y así hasta el último que no tenía auto y se ligó un auto. Se lo regalamos. Lo mismo hicimos con los muebles. Cada vez que voy a la casa de mis hijos están todos mis muebles repartidos por todos lados. Y vinimos acá con lo opuesto. Pero ¿saben qué? Gracias a la profesión, gracias a la capacitación, aquí estamos después de 12, 13, 14 años, ya aún con una jubilacióncita, con un ingreso propio de la capacitación que tuvimos de los 18 años en adelante, pero que alcanzó para el resto de la vida y para lo que Dios nos quiera usar. Tenemos que preparar a nuestros hijos de esa manera. Y si nosotros no lo hemos hecho así, no importa. En Dios siempre hay tiempo para todo lo demás. Me encanta ver a Frank, que a esta edad, ni digo la edad para que no parezcas viejo, porque estás dentro de la juventud todavía, la última etapa, pero dentro de la juventud, que se dedicó a estudiar ahora para poder tener un futuro mejor que el que estaba teniendo con lo que era hasta ese momento. Y está haciendo un esfuerzo muy grande, se tuvo que desoxidar de tantos años de no estudiar, pero lo está haciendo y le está yendo bien y ya tiene promesa de trabajo mejor de lo que tenía hasta ahora, precisamente porque se está capacitando. Amén. Cuarta columna, vamos yendo hacia el final. Elección de la pareja. Lindo puntito. Quiero decir algo. Sí, dale. Con el estudio, nunca es demasiado tarde. Amén. Uno tiene que tomar la decisión Perdón, y hacerlo. me olvidé de dar tu ejemplo. ¿En serio? ¿A qué edad empezaste vos? Bueno, Me recibí a los 53 o 54. Elisa también. Elisa también. Flor también. Flor también. ¿Y tus hijas? Ella, cuando tuvo una situación en su vida difícil, se tuvo que venir a Miami, se puso a estudiar de profesora de música, se recibió en la universidad y hoy está siendo profesora de música. Gracias a eso está sosteniéndose. Nunca es tarde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Primero se recibió de traductora. También, y eso gracias también a que tenía los dos idiomas. Y quería agregar algo ahí. Cuando éramos chicas, no teníamos televisión en casa. Y mis padres no tenían una posición económica muy extraordinaria, pero siempre nos proveyeron libros en inglés para leer. Mi Amén. papá nos traía el catálogo de la editorial Moody para que eligiéramos lo que queríamos y nos compraba los libros. Amén. Así que gracias a eso también pude mantener mi inglés. Y ustedes tienen una ventaja enorme. Ustedes no son bilingües, ustedes son biculturales, que es mucho más que bilingüe porque conocen la cultura del idioma que conocen extra al de base. Eso es una riqueza enorme, enorme. Si mis padres no hubieran hecho lo mismo que hicieron ahora Guillermo conmigo, yo no podría tener el trabajo que tengo. Bueno, David habla el sueco, el inglés y el español. Y bastante portugués. Y algo de portugués también. Muy bien, yo lo hablo pero por cara dura, porque creo que estoy hablando portugués por la entonación que le doy. Lo mismo me pasa con el inglés, que invento palabras y cuando el otro me entiende dice, ¡uy, la pegué! Digo, yo si tengo que decir, qué sé yo, entonación le digo, porque de entonation, y veo qué cara pone. Si el otro me responde, digo, la pegué. Si no, tengo que ir a buscar cómo se dice entonation. Pero bueno, eso es también algo que te da la profesión, cara dura, piel de rinoceronte la llamo yo. Pero tenemos hermosos ejemplos de esto. Tus hijas también, algunas empezaron a estudiar bastante avanzada la vida. Sí, se acaba de recibir de enfermera. Claro, y Julieta también, después no sé a qué edad empezó, pero sí. No, digo, bastante. Cuando fuimos a Tennessee, fuimos a la congregación de Pablo y Janina a visitar.
y el pastor le dice a Eduardo si que le gustaría decir unas palabras. Entonces estaba Eduardo tomando nota al lado mío y me dice, estoy exagerando, Sí. pero ¿cómo se dice buenos días en inglés? Y muchas gracias. O sea, anotó 2 o 3 cositas. Me agarró para el frente Eduardo. Le digo, ¿no querés que te haga? No, está bien, total voy a decir unas 2 cositas. Se subió, cazó el micrófono y estuvo como 5 minutos, le daba tanta. Porque el éxodo de personas de la Florida, que la cantidad de millones que salieron todo en inglés, así que se mandó y guitarreaste la mejor. Y como los hermanos son buenos, pusieron cara de entendí. Bueno, la hazaña más grande de joven que tengo es que una vez yo iba a una iglesia pentecostal, que vieron las pentecostales, y me pusieron a predicar desde que me convertí, del primer día. Y entonces un día venían los hombres de negocio del evangelio completo y necesitaban un traductor. Y yo dije, no, yo no sé inglés. Sí, vos sabés inglés. No sé inglés. Yo buscaba a alguien que me... Al final me pusieron a traducir. Vino una chica que me acuerdo que ella decía, por ejemplo, John Tan, yo no sabía ni qué decía. Entonces me abría la Biblia y me decía, me señalaba. Así que ella predicó y yo prediqué. Lo que no sé si alguna vez dije algo de lo que ella dijo. Pero sí, se lo juro, sí que la congregación explotó, varios recibieron la promesa. Y yo quedé como un duque, como si conociera inglés, y yo no sé ni una palabra le traduje, sino que hice mi mensaje siguiendo el de ella. Pero bueno, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Muy bien, vamos a la parte final, a la elección de la pareja. Dice la Escritura, no se está hablando a los que tienen que elegir pareja. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, o entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. La advertencia que está haciendo la Escritura es, si tú tienes una fe verdadera en Dios y te unes a alguien que no la tiene, obviamente lo más importante que tiene que haber en tu vida no existe. Tú vas a ser vulnerable al otro, el otro va a ser vulnerable a vos. Tú vas a ser fiel, el otro te tiene que ser fiel. Tú vas a buscar la excelencia de Dios en tu vida, el otro debería buscar lo mismo. Al no hacerlo así, te estás poniendo un yugo desigual. Es como si 2 bueyes, uno trabajara y empujara y el otro dejara que lo empuje. ¿Usted sabe lo que es un buey que tiene que empujar al otro buey que está sin moverse para adelante? Así es el yugo desigual. Elegir una pareja para casarse es la segunda decisión más importante que alguien toma en la vida. La primera, por supuesto, es aceptar a Jesús. Es la decisión más importante que todo ser humano puede tomar. La segunda decisión que sigue en importancia a esa, y no hay otra más importante, es la elección de la pareja para casarse. Todo joven debe extremar su capacidad en buscar una pareja que ame a Dios realmente. No estoy hablando de religión, estoy hablando que si eres cristiano tienes que buscar una pareja, un esposo, una esposa que sea cristiano. No basta con que estén en la misma iglesia o en la misma denominación. Estoy hablando de que estén en la misma actitud frente a Dios. Es preferible quedarse soltero que casarse mal. Una buena elección capacitará a tus hijos para vivir el cielo en la tierra. Y una mala decisión hará que tus hijos vivan un infierno en la tierra. La elección es de ellos, pero si lo formamos bien, tendrán buenas herramientas para elegir. Debemos enseñarles que cuando inician una relación de noviazgo,
no es un pasatiempo porque ya las cosquillitas le hacen efecto en el estómago, sino porque tienen que apuntar a casarse en un tiempo no muy lejano. Por eso nadie se debería poner de novio dentro del pueblo de Dios si no está capacitado psíquica, física y económicamente para afrontar el matrimonio. Te dicen, pero es muy alta esa meta. Yo creo que es el punto de partida. Y debo decir que conozco infinidad de matrimonios que así lo han hecho y tienen un desempeño feliz. Cuando los padres dejan que sus hijos tengan un girlfriend o un boyfriend, ¿está bien? Progresé, de la otra vez progresé. Mejor que Noviation. Quieren para sus hijos y se lo transmitan con claridad, no con temor o con susto como si les estuvieran pidiendo un imposible. Una pregunta y ya termino. ¿Oras